día para todos ustedes. Les habla Alex Cruz, el electrónico. El día de hoy vamos a hablar acerca de las fuentes de alimentación, en este caso tipo DC. Las fuentes de alimentación son una de las piezas fundamentales para nuestras prácticas en electrónica y también son las encargadas de dar energía a los diferentes dispositivos electrónicos. Recordemos que esas fuentes de alimentación son una clase de dispositivos que proporcionan o suministran voltaje a los circuitos electrónicos. Recordemos que voltaje es la fuerza que necesita un circuito para hacer mover un flujo electrónico. El tipo de corriente utilizada para el área electrónica es la corriente directa o fuentes de voltaje DC. Como podemos observar en la gráfica, es una señal tipo continuo, que quiere decir que en el tiempo va a haber un valor fijo de voltaje, como lo podemos ver acá en la gráfica, generalmente positivo, el cual en el tiempo nunca va a variar, va a ser la misma señal durante la encendida de esta fuente. Voltajes típicos como 3 voltios, 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios, etc. son los encargados de suministrar la alimentación a los diferentes circuitos, tales como las fuentes de energía que suministran la atención a todo lo que es el computador de escritorio, a nuestros teléfonos celulares, controles de diferentes dispositivos electrónicos o electrodomésticos, relojes inteligentes, y también suministrar voltaje a todo lo que es la parte electrónica y eléctrica de los sistemas de navegación y monitoreo de iluminación de un vehículo, además de cantidad de circuitos electrónicos que podamos necesitar. Podemos encontrar todo este tipo de alimentación para nuestros circuitos en diferentes tecnologías, como las baterías solares o celdas fotovoltaicas, pilas o baterías de 9 voltios cuadradas, baterías recargables, en este caso una AA o AAA, dependiendo del tamaño que tenga el socket, baterías de níquel-cadio, se suele encontrar en los teléfonos inalámbricos, baterías de litio tipo monedas que alimentan la motherboard, tarjeta madre de los computadores, también la podemos encontrar en relojes, las baterías que utilizan nuestros celulares, las fuentes de poder para energizadores de escritorio, las baterías que alimentan los vehículos, y este es un suministro de alimentación tipo laboratorio, la cual son fuentes de tipo variable que nos suministran voltajes de diferentes niveles. Vamos a entrar en contexto de lo que es la simbología para que cuando veamos un diagrama esquemático o un plano podamos identificar a qué hace referencia la fuente de voltaje o alimentación DC. Esta es una forma de representar una fuente de alimentación DC, que es la batería, una de las más conocidas, donde podemos identificar que el terminal más ancho hace referencia a la polaridad positiva y por el contrario la patilla o el terminal más corto hace referencia a la polaridad negativa. Esta es otra forma de identificación de una batería seca, polo positivo, polo negativo. Es importante en los circuitos electrónicos poder identificar la polaridad para evitar generar un cortocircuito. Y esta es otra forma como representamos una fuente de continua o de voltaje directo para alimentar nuestra circuitería. De esta otra manera también la podemos conseguir, ya sea en una forma con una forma de circunferencia o un tipo triángulo, que es suministrar un voltaje positivo. Entonces se puede referenciar como un V positivo o un voltaje ya específico en número o una referencia que queramos dar. Esa es la idea del plano. Aquí podemos apreciar un esquemático donde nos interesa en este momento conocer cuál es la alimentación o fuente de energía. En este caso es una batería o una fuente de con energía de 9 voltios, donde esta va a ser la polaridad positiva y la tierra que más adelante vamos a identificar va a ser a la polaridad negativa. Más adelante, cuando estemos realizando circuitos, pues podremos identificar mejor ese tipo de simbologías. Este es un ejemplo muy sencillo donde hay una pila seca, como podemos observar, una fuente de alimentación, en este caso con polaridad positiva por la parte superior y polaridad negativa en la parte inferior.
Y básicamente lo que hace aquí es alimentar una lámpara con un switch interruptor, que más adelante veremos toda esa simbología. Este es otro pequeño circuito con transistores, en el cual pues también se referencia con un voltaje, y aquí pues como lo podemos ver, en este caso es con un círculo, y el negativo sería la sierra. Lo importante es identificar que donde encontremos este tipo de simbología, como este, o cualquiera de los que sea que hace referencia a la alimentación o fuente de voltaje de DC o continua. Aquí se puede apreciar una fuente de energía de voltaje tipo de las fuentes utilizadas en mis prácticas cuando inicié electrónica. Básicamente, ¿qué consiste? Consiste en una fuente dual, es decir, que alimenta de manera positiva o negativa, pues como están en estas borneras. Esta bornera va a ser punto de alimentación positiva, esta otra va a ser punto de alimentación negativa, y este punto común o tierra, y cada una pues consta de sus potenciómetros para calibrar o buscar la alimentación deseada o el voltaje deseado. Eso es una fuente variable de más o menos 15 voltios. Entonces lo que vamos a hacer es, ya hicimos la conexión previa de este tipo de circuito, que consta de una fuente variable o fija de 5 o 9 voltios en serie con una resistencia, y esta a su vez en paralelo con dos diodos LEDs. ¿Cómo se ve aquí en el montaje? La resistencia que vamos a alimentar en positivo, los dos diodos LEDs con sus respectivos cátodos que van a tierra. En ese momento esto no es tan relevante, sino vamos a ver el funcionamiento de la fuente de voltaje. Entonces vamos a conectar la alimentación. Entonces buscamos la tierra que ya previamente la habíamos configurado en el circuito. Y vamos a buscar terminal positivo. Vamos a tener el multímetro, que es donde vamos a ver la señal, cuánto está midiendo, y como viene conectado con la alimentación, el cable amarillo con negro va a ser el punto negativo, y el cable verde con gris va a estar conectado en el punto positivo. A medida que voy aumentando el voltaje, pues aumentando la intensidad de los diodos LEDs. Para poder medir voltaje, entonces contamos con este multímetro digital autorrango. En este caso, pues más adelante vamos a ver cómo se hace la medición de voltaje. Como les decía anteriormente, tenemos una fuente de voltaje variable, como su nombre lo indica, la cual podemos manipular o modificar su valor de voltaje. El multímetro ya lo tenemos configurado en de medición de voltaje de corriente directa o DC, para verificar la alimentación en los dispositivos. Vamos a hacer la medición de voltaje. Está previamente polarizado y ya está configurado para poder verificar la caja de tensión. Como pueden apreciar, en este momento me está midiendo 2 voltios. Entonces vamos a incrementar el voltaje de la fuente. A medida que aumento el voltaje, pues va a aumentar la intensidad de los LEDs. En este momento tenemos 5 voltios. Entonces podemos modificar, vamos en 3 voltios. Buscamos 3 voltios. Sí, ahí vamos decrementando y vamos jugando con el valor de voltaje. Entonces es una fuente variable. ¿Qué quiere decir? Cuando yo cambio
Ahí tenemos 8 voltios. Voltios. Pues dependiendo de la sensibilidad que necesitaremos al dispositivo, pues vamos a obtener los voltajes de los valores de voltaje que deseemos. Esta es la otra forma de alimentar con un pack de batería una fuente de voltaje DC fija. Generalmente lo que hacemos es medir en cada uno de los extremos con la polaridad indicada. Recuerden que la polaridad es que el positivo de la medición esté con el positivo de la energía. Alrededor de casi 5 voltios, 4.82, está polarizado de manera correcta, es decir, la punta roja, la punta de medición con el positivo de la batería, y la punta negra o común con el negativo. Si invertimos la polaridad, pues en teoría obtendríamos una medición de igual magnitud o valor, pero con signo negativo como se ve en el multímetro. La diferencia aquí sin signo negativo. Básicamente es la forma de alimentar nuestros circuitos y van a funcionar de una manera adecuada. Quería mostrar entonces estos dos tipos de alimentación: voltaje o tensión DC fija con un pack de baterías, y en este caso con una fuente variable para obtener diferentes valores o niveles de voltaje. Cualquiera de las dos son válidas para nuestras prácticas. Espero que esta lección haya sido de alto aprendizaje para ustedes y nos veremos en la próxima.